Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Usted me conoce, que le habla acá, es hermana Elena Saavedra y estamos en Viña del Mar, Chile. En esta tarde estoy saludando a todos mis hermanos y hermanas y también a nuestros amigos de la familia de la gracia, familia de la fe, familia de Dios. En esta tarde le hemos traído un mensaje de la escatología consumada. Y quiero también invitar a alguna persona que está por primera vez viéndonos por esta plataforma, por el YouTube. Le pedimos que usted se mantenga allí, aunque sea un tema para usted desconocido, un tema que usted nunca ha escuchado, porque son temas que no se escuchan dentro de las congregaciones del sistema religioso. No se escuchan porque ha faltado entonces la revelación. Y ella está escrita en la palabra. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que examinar las escrituras, buscar los textos, ir al contexto para poder entender un mensaje de lo que está escrito. Así que, como le digo, sería muy bueno que usted siempre tuviera su agenda, su lápiz y pudiera tomar nota de todos los versículos que le vamos a traer. Así que vamos a comenzar entonces con el tema que le colocamos como título Profecía cumplida en el año 70 después de Cristo. Y esa profecía que vamos a hablar hoy, esta profecía habla sobre la gran tribulación. Esa gran tribulación que no tiene espacio en nuestra generación, ni en el futuro. No tiene. ¿Por qué? Porque la gran tribulación ya pasó y estamos comprobando bíblicamente a la luz de la palabra de Dios que no miente. Los preteristas completos o el sistema preterista o nosotros que predicamos la palabra de Dios de la escatología consumada no somos dueños de la verdad. El dueño de la verdad es Cristo, es Dios. La verdad la expuso el propio Dios y está escrita para todo el que anhela conocer, en este caso, sobre la gran tribulación. Así que el título que le colocamos es ese, Profecía cumplida en el año 70 después de Cristo. Vamos a ver entonces la gran tribulación, esa gran tribulación que ya pasó. La gran tribulación ya pasó y esto es lo que vamos a comprobar bíblicamente. Bíblicamente. Vamos a ver Apocalipsis 1:9 y dice lo siguiente. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba, dice el apóstol Juan, el que escribió Apocalipsis, el apóstol Juan estaba en aquellos días, en días de vida del apóstol Juan, cuando él estaba allí en la isla de Patmos. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves. Entonces, él comienza a recibir todo el mensaje de Jesucristo que le entrega entonces para manifestar a sus siervos las cosas que deberían suceder pronto. Y estamos hablando entonces este libro fue escrito entre el año 64 al año 68. Pero en este tiempo, cuando él está en la isla de Patmos, él ya se está viviendo esta gran tribulación. Entonces veamos el versículo 11. Dice que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, aquí vemos que, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. En ese tiempo, entonces, Juan estaba en vida en el tiempo de la gran tribulación. Porque si él escribe hasta el año 68 y el término de la gran tribulación fue en el año 70 porque tuvo una durabilidad
de 3 años y medio esa gran tribulación. Y él en el año 68, él termina de escribir, entonces ya la gran tribulación estaba en curso. Pero lo que tenía que enviar eran estas cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, trayéndoles a ellos entonces el conocimiento a esos hermanos que el fin estaba próximo, tiempo del fin estaba próximo, y en ese tiempo el evangelio estaba siendo predicado y simultáneamente acontecían entonces las persecuciones principalmente a los apóstoles y a los cristianos. Así que, y estando en curso la gran tribulación, entonces Juan fue llevado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, fue llevado allí a esa isla. Entonces la palabra de tribulación, usted anótelo allí, porque la palabra tribulación en griego habla de Philips, Philips, que significa aflicción, perseguición, tribulación, problemas. Eso significa la palabra tribulación en griego, que sería Philips. Entonces, esa gran tribulación usted la puede encontrar también en Mateos 24, versículo 21. Anótelo usted allí, por favor, y usted va después al libro de Mateos, que también vamos a pasar por allí, pero en el versículo 21 habla de esa gran tribulación. Entonces Juan estaba vivenciando la gran tribulación en tiempos de vida de él. Él estaba allí. No es percepción ni tiempo. Ese tiempo es del primer siglo de la era cristiana, después de Cristo. El primer siglo. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos toda la verdad y las profecías que están cumplidas. Por eso es que colocamos el título Profecía cumplida del año 70. Y estamos hablando entonces de la gran tribulación. ¿Y quién dio inicio a la persecución? Fue el emperador Nerón. Porque hay una confusión de que fue el emperador Tito que persiguió a la iglesia cristiana, y fue el emperador Tito que dejó caer el templo. No. Quien comenzó la persecución fue Nerón. Nerón fue el que dio el orden para que se persiguiera, para que se arrestaran y para que se mataran a los cristianos de aquella época, a los seguidores de Jesús en aquella época, los que estaban conociendo el evangelio predicado entonces por los apóstoles en aquel tiempo. Entonces, se ha comentado de que el general Tito sería el que persiguió a la iglesia cristiana. No, fue Nerón, y Nerón fue el que dejó caer también allí. No fue Nerón que dejó caer el templo, porque fue Dios que dejó caer el propio templo. Fue Dios que tuvo esa misión, el propio Dios vino por sobre las nubes y entonces dejó caer el templo. Pero usó al general Tito con el ejército romano para ejecutar ese juicio. Pero no fue de ninguna manera Nerón el que comenzó la persecución sobre los cristianos, y también no fue Nerón que dejó caer el templo. Así que Nerón fue el hombre de la iniquidad, ¿no? Tenemos un video sobre eso, allí está también en la lista de los videos que hemos conseguido transmitir para usted por este mismo canal. Allí entonces usted va a encontrar ese video que habla sobre el hombre de la iniquidad, ¿no? Está en nuestra galería de estudios. Así que ahí usted puede también estudiar estos asuntos escatológicos, ¿ok? Todos los videos están allí expuestos, y usted tiene que entonces examinar las escrituras a través de ese video, y allí usted va a ir entonces conociendo la verdad, ¿no? Porque dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo decía antes, pero ¿de qué verdad yo tengo que ser libre si ya conozco la Biblia de comienzo a fin? Y no era eso. Tenemos que conocer lo que está allí revelado en la palabra, ¿eh? Entonces los apóstoles en aquel tiempo fueron no solamente perseguidos, fueron muertos allí también. Así que Juan, como estaba allí exilado en la isla, Dios le revela a él, le revela todo lo que sucedería en relación al fin del antiguo pacto y el establecimiento del reino de Cristo, que es eterno.
Y entonces estaba haciendo allí en ese tiempo, que ya estaba corriendo la gran tribulación, estaba siendo cumplido Daniel 7, Daniel 12, las profecías que ya estaban cumplidas sobre el que hablaba sobre el tiempo del fin, que era justamente el final entonces de ese periodo de la ley de Moisés. En ese tiempo, allí nosotros no entendíamos nada de esto, pero ahora con la Escritura entendemos muy bien de qué se trata. Así que Mateo 24, 29 y 30, vamos a llegar al libro de Mateos, en el capítulo 24, y el versículo 29 y 30. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus. Vea usted que cuando leímos el Apocalipsis, dice yo, Juan. Entonces el tiempo de vida de Juan, en ese tiempo, en el año antes, por allí el año 70. Y aquí dice el Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Hoy en día no tenemos más esas tribus, porque cuando habla de esas tribus, habla del tiempo, entonces, de esa generación, de las tribus, de las 12 tribus, ¿no? Esa generación que él la llamó de la generación perversa, ¿no? de la generación primera que estaba allí, que estaban ellos practicando todo el tiempo de la ley de Moisés. Pero dice aquí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta profecía estaba escrita en el libro de Daniel también, Daniel 7, versículo 13, anótelo usted por favor, y Apocalipsis 1, 7. Esto se estaba cumpliendo entonces ahora en el tiempo de Juan, en el tiempo de los apóstoles, la generación de Jesucristo, la primera generación de la era cristiana. Entonces usted ve como las profecías ya todas fueron cumplidas, pero aquí estamos viendo esta profecía que habla de la gran tribulación, que también ya fue cumplida. Ya no habrá más tribulación, porque ya fue la gran tribulación. Entonces dice el versículo 30, entonces aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus, que hoy en día no están más esas tribus, porque estamos en el siglo XXI, ya se pasaron tantos siglos, pero la iglesia cristiana continúa pensando y enseñando que esto sucederá en un tiempo presente o en un futuro. Pero esto ya sucedió en el año 70 y esto es lo que estamos viendo. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Tenemos temas allí de que todo ojo lo verá. Le recomiendo que usted busque entonces ese video que está arriba, que lo vamos a dejar arriba puesto para que usted lo examine, lo estudie y lo revise, y usted va a dar cuenta que ese es un capítulo maravilloso para usted entender que todo esto ya sucedió. ¿Ve? Así que Jesús, estando entonces en vida, trató sobre la caída del templo aquí en este capítulo de Mateo 24. Todo el capítulo 24 usted puede ver, pero en el versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y ahí se estaba cumpliendo entonces en Daniel 12, versículo 1, y Apocalipsis 7, 14. Son las profecías cumplidas de las que estamos hablando aquí. Vamos a ver otro versículo, Mateos 26, que estamos aquí mismo en el libro de Mateos 26, Mateos 26, 64, dice lo siguiente: Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hablamos de que eso está proféticamente hablado por el libro de Daniel 7, versículos 13 y 14. Entonces que aquí Jesús está ante el concilio y está entonces en el tiempo que lo prendieron a Jesús y lo llevaron al sumo sacerdote Caifás,
y el sumo sacerdote Caifás le pregunta si él es el Hijo de Dios. Y entonces le dice, tú lo has dicho. Pero ahora sabemos de que este es el tiempo, Mateo 24, este es el tiempo de la generación de Jesucristo, en donde le dice, pero tú lo has dicho, y además digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios viniendo en las nubes desde el cielo. Dice que ahora veréis. Entonces, no solamente Él, porque también tenemos un tema allí que habla sobre la venida por sobre las nubes, que aquí está este versículo. Entonces dice que estarían algunos de ellos allí, que hacen parte entonces de ese concilio, y mucha gente estaría allí que participaría en la venida del Señor, que fue en el año 70. Son versículos que usted tiene que analizar, que son proféticos ya cumplidos en el año 70. Vamos a ver otro versículo, Marcos 13:26. Estamos cerquita aquí, en el libro de Marcos, en el versículo 13, capítulo 13, versículo 16. Dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás. Marcos 13:26, perdón. Entonces dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y es lo que está escrito entonces en el libro de Daniel, otra de las profecías que ya está aquí cumplida. Estamos hablando del mismo libro de Mateos, donde el Señor también habla el sermón apocalíptico, profético y completo, para entender que la gran tribulación ya sucedió, y también entonces la caída del templo y la retirada de la ley y el establecimiento del reino de Dios. Así que Marcos 14, estamos aquí mismo, Marcos 14, versículo 62. También veremos ese versículo acá, porque son las concordancias que hemos encontrado. Dice, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. También aquí entonces los principales sacerdotes y todo ese concilio buscaban un testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no le hallaron. Entonces le preguntan de si él era Cristo, el Hijo del bendito, le pregunta. Entonces Jesús les dijo, yo soy. Y dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Usted lo encuentra eso en la profecía de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Es importante que usted vaya al libro de Daniel y vea y testifique lo que le estamos hablando acá en el libro de Marcos, en el libro de Mateos. Ahora vamos al libro de Lucas, capítulo 21. También estamos cerca. Lucas, capítulo 21 y el versículo 27. Un poquito más adelante encontramos 21 y el versículo 27. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces se le ordena y le dice, también les digo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan viniendo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis suceder estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces la parábola entonces también habla de la higuera, también es una parábola que necesitamos conocer. Pero ahora estamos hablando sobre la gran tribulación y todos los versículos que hablan que el tiempo se acercaba, el tiempo estaba próximo, el tiempo era en breve. La venida del Señor fue en el año 70 después de Cristo, en la primera época, en la primera era cristiana, así que del primer siglo. Así que vemos ahora entonces en Apocalipsis 1:13. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 13. Dice, y en medio de los 7 candeleros, se recuerda que vimos hasta el versículo 12, que vimos, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Eso es lo que leímos del versículo 9 al versículo 12. El versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante
al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y muchas veces nosotros pensamos que queremos que venga Cristo y lo queremos ver como un rey con la corona en su cabeza, con un cetro en su brazo, su mano, y también con esa ropa de la realeza, montado en un caballo blanco si es posible, ¿cierto? Y arriba de una nube. Era de esa manera que nosotros pensábamos que iríamos a verlo, porque dice todo ojo lo verá. En el libro de Apocalipsis mismo, en el versículo 7, dice, y aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Pero, ¿y todos los que le traspasaron, dónde están? Si lo tuviéramos que ver hoy, ¿dónde están ellos? Dice, y todo ojo le verá. ¿Cuáles eran todos esos ojos? Los que estaban en el concilio, los que arrestaron a Jesús y lo llevaron y le hicieron preguntas y le dijeron, tú eres el Hijo de Dios o tú eres el Cristo. Entonces él dice, sí, tú lo dices. Y al otro lado él dice, sí, yo soy. En ese tiempo, entonces, todos esos ojos que estaban allí verían la venida del Señor, pero no físicamente. Era la venida espiritual en su gloria. Él vino de una manera gloriosa, aplicando un juicio. Aplicando un juicio. Así que dice eso. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Qué linajes eran esos? El linaje entonces de aquella generación de la primera, de las 12 tribus de Israel. En aquel tiempo, en la primera generación, la época de la ley, la época de las tribus que estaban allí, las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. ¿Dónde están ahora? Ellos son los que verían, los descendientes de las 12 tribus de Israel. Ellos son los que verían al Señor viniendo en juicio, cuando usa el ejército romano. Entonces no fue una venida física, sino que fue una venida espiritual. Y el versículo 14 dice, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Imagínense nosotros querer ver ahora al Señor. Imagínense usted saliéndole fuego por los ojos. No es de esa manera que nosotros queríamos verlo, pero tampoco Juan lo ve en la visión espiritual. Cuando entonces el Señor le manifiesta la revelación del Apocalipsis del tiempo del fin. Así que dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda. Imagínense la figura que Juan ve, y Juan se asusta. ¿Por qué? Porque Juan lo conoció cuando él vino, Jesús, en la manifestación de carne, cuando vino como Jesús de Nazaret, cuando se sentó en la mesa con ellos a cenar aquel día. Y entonces Juan era el discípulo amado de Jesús, le conocía su voz, ¿cierto? Le conocía su voz y por la voz entendió que era el Cristo resucitado y el Cristo espiritual. Allí entonces él entiende. Ahora, si nosotros lo viéramos de esa manera, conociendo la revelación de la palabra, con certeza nosotros no nos asustaríamos ahora. Pero una persona que está esperando lo que venga, con el cetro en su mano, con la corona de oro en su cabeza, y lo espera como un ser normal, un ser humano normal, claro, se desmayaría de susto de ver esta figura, porque tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda. Y dice que de sus ojos salía fuego, de su boca salía una espada aguda, de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Que sí, no lo podríamos ver de esa manera. Cuando lo vi, dice aquí el apóstol Juan, que es el que escribe esto, cuando le vi, porque lo vio en la visión espiritual, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto.
Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, Juan recibe la revelación de todo el Apocalipsis, lo que sucedería en el tiempo del fin, la gran tribulación, que fueron 3 años y medio. Fue el apóstol Juan que recibe esto y la entrega entonces a las 7 iglesias que estaban allí en ese tiempo en Asia Menor, que hoy esas iglesias no están. Tendrían que estar allí con los mismos miembros que estaban allí dentro, los mismos hermanos que estaban allí dentro en cada iglesia, en la iglesia de Éfeso, la de Pérgamo, la de Esmirna. Todas estas iglesias tendrían que estar con sus miembros de cada una de esas denominaciones. Tendrían que estar en algún lugar si nosotros esperásemos a Cristo que viniese en esta época. Y como ellos no están, nosotros entendemos claramente que la profecía habla del año 70, cuando el templo cae, cuando el Señor viene en juicio, aplicando ese juicio allí a esa generación perversa que terminó con esa generación. Y nace entonces en el medio de esa gran tribulación el reino de Dios, que también es un reino espiritual. Así que hoy en día nosotros no podemos querer entender la Biblia con un versículo isolado, aislado del contexto profético que está entonces en el Antiguo Pacto. Tenemos que revisar las Escrituras para poder entender que la gran tribulación ya pasó, no existe más. Y Juan, que estaba exilado allí en la isla de Patmos, recibe entonces la revelación completa del Apocalipsis, ¿no? Entonces la tradición dice que esto es para un futuro. No, es fin de la ley, fin de esa dispensación y establecimiento de la alianza de la gracia, fin del Antiguo Testamento o fin del Antiguo Pacto. Y en aquella época también entonces el Señor ejecutó también allí, entrega la salvación. Ese es un tema que también tendremos que traer tranquilamente en una nueva oportunidad, ¿cierto? Para que usted pueda entender sobre esto de la salvación. Porque también concluyó la salvación el Señor allí en el tiempo del establecimiento del reino, la salvación para aquellos que son los predestinados, los hijos de Dios, y hubo entonces allí la redención y la salvación en el año 70. Así que nosotros con esto nos estamos despidiendo, porque nosotros en esta tarde solamente trajimos esta profecía cumplida que le colocamos. Entonces, profecía cumplida en el año 70 después de Cristo, y estamos hablando de la gran tribulación que no tiene espacio en nuestra generación ni en un futuro próximo. ¿Por qué? Porque la gran tribulación ya pasó. Y con esto nos despedimos entonces hasta una nueva oportunidad, creyendo que así Dios nos va a permitir, porque es el propio Dios el más interesado en que usted conozca la verdad, porque tenemos que salir del tiempo de la niñez y pasar a la madurez, y eso es lo que trae entonces la interpretación, el preterismo pleno o el preterismo completo. Trae la interpretación de las profecías que están escritas entonces para nosotros crecer, en el pleno conocimiento de la verdad. Así que le pedimos que usted entonces accione la campanita, coloque allí un me gusta, envíe estos mensajes por todas esas plataformas que usted tenga, envíelo a sus amigos, sus vecinos, a sus hermanos, sus hermanas, sus familiares y toda su familia, porque todo esto hace parte del conocimiento de la verdad. Y está escrito, y lo repito, dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y léalo hasta el 36, dice: conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Así que seamos libres. Ya somos libres. Yo soy libre. Libre para poderle enseñar a usted la verdad. Porque ¿quién me enseñó esto? El propio Dios, a través entonces de un mentor brasilero. Que le damos las gracias en esta tarde a él y a usted también. Gracias y paz.